tienen razón. ¿Ya? A ver, vamos a tener que volver, ¿ya? Para que se quede cómo estimar, ¿ya? Entonces, pero ya lo voy a hacer de acá, ¿ya? Con el Excel, más fácil porque van a tener esta plantilla. Ya, entonces decíamos, tengo este modelo, ¿ya? Tengo este modelo de acá. Ustedes también tienen que partir, ¿ya? Para hacer esta estimación de casos de uso, esta forma de puntos de caso de uso, este método, porque es un método, no hay otros más, ¿ya? Entonces, necesito yo como entrada tener mi diagrama de casos de uso, ¿no? Su diagrama de casos de uso solamente de lo que van a realizar su sistema o su producto. Supongamos que este es su caso de uso. Entonces, como ven acá, yo tengo todos estos actores, que son 7, y todos estos casos de uso, ¿ya? Entonces, estos casos de uso vemos, pues, ¿no? Que interactúan, vemos que hay sistemas, vemos que hay actores, ¿no? Entonces, evaluamos eso, partimos de ahí, ¿ya? Luego, este método, ¿qué nos dice? Nos dice que primero tenemos que pesar a los actores, pero estos actores, ellos tienen un rango, ¿no? Entonces, este rango es en base al tipo de actor. Para ellos, la clasificación es, tenemos actores simples, actores promedios y actores complejos, ¿ya? Entonces, esta es la descripción para cada uno de ellos. Por decir, si es un simple es porque es otro sistema con una API, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es otro sistema acá? Otro sistema acá es este actor de acá que dice sistema contable, sistema de inventario, ¿no? Son sistemas. Entonces, tengo, por ejemplo, ahí ya dos identificados, ¿no? Dos actores. Los actores promedios también, ¿no? Dice otro sistema interactuando a través de un protocolo o una persona, ¿no? Puede ser también una persona interactuando a través de una interfaz en modo texto. Entonces, acá también, ¿no? Hemos identificado que hay dos, ¿ya? Y también para complejo hemos identificado que es cuando una persona interactúa con una interfaz gráfica. Y hemos identificado que son 3, ¿ya? Entonces, luego cuando ya se han identificado, dice, vamos a multiplicar, ¿no? Estos dos, factor por actores, para que nos pueda dar, ¿no? Que nos pueda dar el total, ¿ya? El total de UAW, o sea, de los pesos de los actores. A nosotros nos sale 15. Luego dice ya, también no solamente vas a sumar los actores, sino que vamos a analizar los casos de uso, las complejidades. Y esto es en base también, este modelo o este método tiene complejidades de sus casos de uso. Serán simples, promedios y complejos. Y lo clasifica en cuanto a sus transacciones, ¿no? Que tienen, ¿ya? Entonces, si tienen 3 transacciones o menos, son simples. Si son de 4 a 7, promedio. O si son de 7 a más de 7, complejo. Entonces, acá también se predetermina un factor y acá yo determino cuántas transacciones tengo simples, cuántas promedio y cuánto complejo, ¿ya? Entonces, acá se multiplica esto de acá, ¿no? Factor por transacción, y lo que me da, sumando una suma de 65 en los pesos por cada caso de uso. Al final, ¿qué hago? Sumo estos 15 más 65, o sea, los 15 de los pesos de los actores más los 65 de los pesos de los casos de uso, y me da 80. ¿Ya? Luego dice, no solamente va a basar este método, no solamente se basa en la complejidad del producto, sino que también interviene lo que son los factores técnicos. Y me da todos estos factores que pueden estar. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que evaluar, ¿no? Cuál va a ser el nivel, ¿no? Estos pesos ya me los da este método y yo coloco esto de acá, ¿no? Esto es lo que yo coloco. Lo voy a poner acá en amarillo para que vean lo que ustedes tienen que llenar. ¿Ya? Esto de acá, ustedes tienen que llenar. ¿Cuánto será? Acá también, este de acá, ustedes llenan lo que está en amarillo. Acá también, esto es lo que ustedes llenan en base a lo que tienen, ¿no? Y yo acá, tienen que llenar ustedes partiendo del 1 al 5, ¿no? Ustedes les van dando, ¿no? Los pesos adecuados. Y ¿cómo es que yo voy a determinar del 1 al 5? Acá está, ¿no? Cada uno tiene sus definiciones. Dice 0 significa que es factor irrelevante, 5 es esencial y 3 promedio. Entonces, de acuerdo a eso, también pueden dar valores 1, ¿ya?
o 2, ¿ya? Sino que esos son las clasificaciones. Y luego de eso, esto ya es un valor calculado, ¿no? Te va a multiplicar el nivel por cada peso. Luego tengo la suma de todos estos factores técnicos. Y lo mismo, bueno, acá saco mi fórmula, ¿no? Entonces, este método me saca una fórmula, ¿no? Dice que tengo que sacar 0,6 más 0,01 por factor. Entonces, acá ya está, de acá, ¿no? Esto de acá ya está en la fórmula, ya está. Luego dice que también factores ambientales también intervienen, ¿ya? Entonces, yo lo que hago es en base al análisis de estos factores, voy a llenar lo que está en amarillo, el nivel, ¿no? También del 1 al 5, o sea, cuánto considero que mi sistema tiene familiaridad con el modelo del proyecto. Entonces, por ejemplo, acá un 1, ¿no? Del 1 al 5, un 1. Entonces, esto también tiene acá una clasificación, ¿no? Una interpretación. Dice, si es que de factores del E1 hasta el E4, una estimación de 0 significa sin experiencia. Entonces, si acá es un 1, significa que está 0 significa sin experiencia, 3 promedio, o sea, como que tiene un poquito nada más de experiencia, ¿no? O sea, casi más va para 0 que para, ¿ya? Entonces es como que un nivel inicial, ¿ya? Entonces así cada uno de ellos tiene una interpretación. Luego de eso, esto ya es un valor calculado y saco la suma, ¿no? La suma de mis factores ambientales para que luego le aplique esta fórmula también, ¿no? Esta fórmula ya viene predefinida, ¿no? 1,4 más paréntesis menos 0,03 por el factor, ¿no? Ahí está. Me sale esto. Y luego, ¿qué me dice? Suma todo. Ya hemos sumado acá todo, el 80, perdón, hemos multiplicado 80 por 0,92, que es de factores técnicos, y acá factores ambientales. Me sale 57,68. Ahora sí, dice, voy a darle formato más grande acá. Ya, ahora sí, dice, acá nos habíamos quedado que para estimar las horas hombre, o sea, si bien es cierto, está acá, ¿no? Hemos sacado 57,77, pero Carner sugiere usar 20 horas hombre por cada UCP, pero nosotros tenemos 57,7 UCPs, entonces significa que si lo queremos traducir, serán 1155,52, ¿ya? Horas hombre, ¿ya? Horas hombre. Entonces tenemos esto, ¿no? Lo que está acá, esto de acá. Ahora, ¿no? Como ya hemos sacado todo esto, eso significa, ¿ya? Que habrá, eso significa que habrá eso significa, ya como hemos sacado acá, 1155,52 horas, significa traduciendo, ¿no? O sea, dividiendo todas estas horas, que son 29 semanas a 40 horas por semana, o sea, para una sola persona, ¿no? Si lo hiciera una sola persona, porque hay 1155,52 horas, si lo dividimos, ¿no? Traduciendo son 29 semanas a 40 horas por semana, ¿no? Porque 40 horas son 8 por 5 que se trabaja, ¿no? 8 por 5, 40, 8 horas diarias. Entonces son 29 semanas, ¿no? Pero tomando 29 semanas, pero tomando un equipo pequeño de 6 personas, ¿no? Trabajando full time, entonces esto podría reducir a 5 semanas de esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no va a ser 29 semanas para una persona, entonces ya le va a estar conformado por un equipo de trabajo, entonces significa que 29 entre 6 es aproximadamente 5 semanas de esfuerzo, ¿no? Entonces eso sería, si lo hace una sola persona sería 29 semanas, ¿no? O sea, ¿cuántos meses? O sea, 29 entre 4, 8, 7 más o menos, ¿no? 7 meses. Pero si es 6 personas más, si son 6 personas ese equipo, entonces será un mes y algo más. Entonces, así se determina el esfuerzo con este método, ¿no? Ahora, ¿cómo estimamos las horas hombre? ¿Ya? Entonces, se sugiere, ¿no? Que para estimar las horas hombre, podamos hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, como ya hemos sacado ya que 20 horas hombres por cada UCP, ¿no? Entonces, viendo este factor, dice ellos, ¿no? Si vemos, si el factor es, dice,
contar cuántos factores ambientales desde E1, entonces, ¿ellos qué hacen, no? Para estimar horas hombres según Scheiner y Winter, ¿ya? Entonces, ellos sugieren un refinamiento basado en factores ambientales, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay que evaluar los factores ambientales y dicen que hay que contar cuántos factores ambientales hay desde E1 hasta E6, ¿no? Hay que ver si son inferiores a 3. A ver, factores ambientales son estos, ¿no? De E1 hasta E6. ¿Hay alguno menor a 3? Sí, este primero, ¿no? El 1 es inferior a 3. Entonces, dice, contar cuántos factores ambientales desde 1 a 6 son inferiores a 3. Ya hemos encontrado uno. ¿Y cuántos de los factores ambientales E7 y E8 son superiores a 3? A ver, E7 o E8 son superiores a 3. Ninguno, ¿no? Se quedan en 3. Entonces usan, dice, 20 horas si por UCP si el valor es menor o igual a 2. A ver, ¿es menor o igual a 2? Sí, el 1 es menor o igual a 2. Entonces, por eso, por lo tanto, tenemos 20 horas hombre por cada UCP, ¿no? Eso es lo que habíamos sacado. Ahora, también esta técnica nos dice, ¿no? Que en la programación también nos da porcentaje, que generalmente en la programación es 40% que se va, 20% en el diseño, 10% en el análisis, 15% en pruebas y 15% en otras actividades, ¿no? Que también establece estos porcentajes para ayudar a controlar este esfuerzo en el desarrollo del software, ¿no? Entonces, si queremos sacarlos ahí en base a todo esto, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Estas 11.155.52 horas han sido en la programación en sí, ¿no? Porque lo que hemos hecho es ver casos de uso por casos de prueba y factores ambientales, los 11.550, ¿no? Estos de acá. Entonces, de acuerdo a eso, hay que ver las otras actividades del diseño, del análisis, de pruebas, de sobrecarga, cuánto sería, miren, cuánto infla, ¿no? Porque nosotros nada más habíamos sacado para lo que es la programación y tiene sentido porque hemos evaluado casos de uso, hemos evaluado, no hemos visto nada del diseño, no hemos visto de pruebas, nada de eso, solamente de la programación en sí, ¿no? Entonces, en eso habíamos sacado 1.155.52 horas, ¿no? Que sacamos con esto. Entonces, como este es un 40%, entonces ya lo otro tenemos que sacar en base a los otros porcentajes que da este tipo de método, ¿no? Y en base a eso sacamos que el total del esfuerzo sería 2.888. Imagínense cuánto más, ¿no? Es para análisis, para diseño, para pruebas y otras cosas, ¿no? Claro que este es el grueso, ¿no? La programación es lo más fuerte, el 40%, pero el 60% sí se distribuye en otras actividades, ¿ya? Entonces dice 72 semanas a 40 horas por semana para una persona tomando un equipo de trabajo, entonces sería 12 semanas de esfuerzo para todo este proyecto. Serían 12, ya no serían solamente lo que habíamos visto acá del esfuerzo para programar eran 5, pero como hay más actividades, ahora serán 12 semanas de esfuerzo. O sea, si son 6 personas, más o menos van a ser 3 meses, ¿no? 12 entre 4 y 3 meses aproximadamente. Bueno, ¿se entendió, chicos, o repetimos? ¿O desde qué lado repetimos? A ver, ¿se entendió? ¿Cómo se saca el esfuerzo, primero la programación y cómo está relacionado con las otras actividades? Hola, a ver, ¿se entendió o repetimos? Si quieren, repetimos, no hay problema. Así tienen que sacar para su proyecto, ¿ya? Entonces esto de acá es para la programación y luego el cuadrito ya nos saca lo que es para en sí, para las otras actividades como es análisis, diseño, otras actividades más y pruebas. A ver, ¿se ha entendido? A ver, voy a hacer un sondeo ya para ver si han entendido, porque ahí algunos no me, a ver, vamos a ver. Ahí les he mandado ya, si no, vamos a repetir en alguna parte y me preguntan, porque eso es lo que van a aplicar ustedes a su proyecto, recuerden.
A ver, contesten todos, por favor. Ya, bueno, ya estoy ahí 7 sin respuesta, pero sí, vamos a ver, vamos a repetir, espérenme para pagar esto de acá, sacarlo, detener, ya, vamos a, ya, a ver, vamos a ver, ya. Ustedes vamos a ir interactuando, chicos, porque si no, bueno, es la primera pasada que hemos hecho, ya. Sé que por ahí hay algunas cosas que se me van a enredar, ya. Miren, ustedes saben que para estimar un proyecto, no solamente tengo yo la tarea en sí de la programación nada más, ¿no? O sea, no solamente es la programación, sino que hay otras actividades, ¿no? Otros componentes como son el análisis, es el diseño, son las pruebas, incluso la documentación, ¿no? O los temas de gestión también. ¿No? O las reuniones también, eso no tiene nada que ver con la programación, ¿no? Reuniones, por ejemplo, para que te expliquen cómo es un determinado proceso, o reuniones también de saber el estado del proyecto, ¿no? Hay varias cosas. Entonces, eso no está en la programación. Entonces, este método de caso de uso te ayuda a estimar, ¿no? Pero va a poner un especial foco en lo que es la programación, ¿ya? O sea, eso, digamos, está centrado en eso y también en las otras actividades, pero les da un porcentaje, ¿ya? Entonces, ellos dicen, ya voy a partir del último, ellos dicen, ya, este método dice, en programación, ellos son los, o sea, este método saca esos porcentajes basados en la experiencia, obviamente. Entonces, ellos dicen, tu esfuerzo, más que todo, es un 40%, ¿no? En programación. 10% te va a dar para el análisis, 20 te va a dar para el diseño, 15 para las pruebas y 15 otras actividades. ¿Ya? En estas otras actividades puede estar la documentación, puede estar las reuniones, pueden ser actividades de capacitación, actividades X cosas. ¿Ya? Entonces, esos son los porcentajes que da en cuanto a las actividades de un proyecto. ¿Ya? Y pone un foco especial en lo que es la programación, porque en la programación es, digamos, lo determinante para las otras actividades de análisis, diseño, pruebas y otras actividades. ¿Por qué? Porque ya si sé esto, entonces aplico regla de 3 y ya tengo lo demás. ¿Ya? Entonces, ay, ¿hasta ahí se entendió, chicos? ¿Sí? ¿O alguna pregunta hasta ahí? Hasta donde hemos empezado, partiendo ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Sí, ese punto está claro, ya. Ok, ya, entonces ellos parten con eso. Bueno, ya, ahí. Ahora, entonces, como su principal foco es saber cuánto me voy a demorar programando, eso lo hacen basado este método en los casos de uso, ¿ya? Se basa en los casos de uso y también en factores que influyen en la programación, como por ejemplo, ¿no? Los factores ambientales y también los factores técnicos, y eso es correcto, ¿no? No solamente es saber programar o coger el código, sino que también hay otros diversos factores técnicos y también ambientales de entorno que influyen en la programación, ¿ya? Entonces, partimos del diagrama de casos de uso. Entonces, colocamos acá nuestros casos de uso y también nuestros actores que participan en esta solución, ¿ya? Entonces, tengo esto y este método ya tiene preestablecido algunos pesos, ¿no? Por ejemplo, si voy a calcular el tamaño de los actores, o sea, cuánto complejo es todos mis actores, entonces ellos lo categorizan, dicen, el tipo de actores le voy a dar simple, le voy a dar promedio y le voy a dar complejo. Si cumplen o lo clasifican de acuerdo a estos niveles o tipos de actores. ¿No? Simple si es otro sistema con una API definida. ¿No? En este caso vimos
que eran estos dos sistemas, para todos los sistemas, ¿no? Sistema contable y sistema inventario, ¿no? Ahí ya no va a haber, no es de cliente a, o sea, no es de actor a actor, sino que se interactúa con sistemas. Entonces, eso es simple. Promedio, cuando interactúa a través, otro sistema interactúa con un protocolo o una persona interactuando a través de una interfaz en modo texto, ¿no? Entonces ahí verificamos quiénes serían de los de tipo promedio y complejo que interactúan a través de una interfaz gráfica, ¿ya? Entonces vemos ahí, ya vemos ahí, por ejemplo, ¿no? Esto ya son los pesos que también el mismo método te lo da. Entonces vemos y dice, cliente será complejo, ¿ya? También cliente reponedor también es complejo y también el vendedor, ¿ya? Entonces, cliente, ¿no? Ven acá que interactúa con otra ventana, cliente reponedor también interactúa y este es el empleado que también interactúa, ¿no? Entonces, estos de acá para ellos son complejos, vendedor es el empleado. Y luego los demás son promedio, ¿no? Como es el administrador de soporte al cliente y empresa de distribución, ¿ya? Promedio. Entonces, ya teniendo esto identificado y clasificado, entonces le da pesos, ¿no? Dice, si eres simple, 1, o sea, si encontré 2, 2 por 1, 2, 2 por 2 promedio, 4, 3 por 3, 9. Y tengo la sumatoria 15, o sea, mi peso total de los actores es 15, ¿ya? Eso es lo que pesa. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta? A ver, ¿me confirman? ¿Se entendió ahí? ¿Sí? A ver, Franklin, Ítalo, Jennifer. Ya, ok. Ya. Si no entienden, me dicen nada más. Porque de acá ya hay que hacer para sus proyectos. A ver, a ver. Uy. Están hablando acá, pero... Ya. Luego, así como he puesto pesos para los casos para los actores, voy a poner pesos para los casos de uso. Entonces, ¿qué hago? Examino cada caso de uso, ¿ya? Y también ellos, este método, tienen una tabla de factores o de pesos, ¿no? Que da 5, 10, 15, ¿ya? 5, 10, 15. Entonces, de acuerdo a eso, dice, si son simples, si es el caso de uso es simple, si tiene de 3 transacciones o menos. Entonces, hay que examinarlo, incluyendo caminos alternativos. Luego, si yo hago ese análisis, hemos visto, ¿no? Por cada uno de los casos de uso, ¿no? Que están acá. Entonces, lo categorizo, entonces de acuerdo a eso, saco que tengo 5 simples, 4 promedios, 0 complejos. Entonces ahora sí lo multiplico por el factor, ¿no? 5 por 5, 25, 4 por 10, 40 y 0 por 15, porque no encontré ningún complejo, 0. Sumo y el peso de los total de los casos de uso son 65. Entonces, ¿qué hago? Sumo 15 más 65, o sea, de los pesos de los actores más los casos de uso dan 80, ¿ya? Luego veo que no solamente es eso, sino que también afecta a los factores técnicos. Entonces, también ese método me da una tabla, ¿ya? Estas son la tabla que está predeterminada. Acá ustedes no tienen que hacer nada, solamente seguir de esta tabla, ¿no? Lo único que tienen que hacer es evaluar. Entonces, ustedes van a evaluar en base a eso y esta técnica me dice que 0 significa que es un factor irrelevante, o sea, no es de importancia, 5 es esencial y 3 promedio. Entonces, yo voy evaluando en base a mi realidad, ¿no? Y digo, T1, sistema distribuido, tanto, T2, tanto, T3, ¿no? Cada uno le doy un valor, acá están los valores, ¿no? Los niveles del 0 a 5 y luego multiplico por sus pesos y me da esto, ¿no? Sumo y me da 32. Y ese 32 no se queda ahí, sino que le voy a aplicar una fórmula que ya está preestablecida también, ¿ya? Sale 0,92 después de aplicar la fórmula. Lo mismo voy a hacer para los factores ambientales, es lo mismo. Igual ya está preestablecido estos factores con sus pesos y lo único que hago yo también es recorrer esa tabla y darle un factor del 0 a 5, ¿no?
acá están los valores del 0 al 5 y ya lo multipliqué por su peso. Y el total es 20,5. ¿No? Ahora no se queda así, sino que hay que ajustarlo con una fórmula que me da también este método. Entonces, esta es la fórmula. Si aplico la fórmula y reemplazo, ¿no? Acá E factor 20,5, entonces tengo 0,785. ¿Ya? Luego, ¿qué dice la fórmula? Ya, multiplica, ¿no? Peso de actores con casos de uso, los factores ambientales y técnicos, ¿no? Que me sale 57,77 UCP, que es la unidad de los puntos de caso de uso. Entonces, Karner dice que por cada UCP equivale a 20 horas. Entonces, por eso hemos multiplicado 57,77 por 20. Me da 1155,52 horas. Ahora, si una persona todas estas horas las trabajaría, se demoraría 29 semanas, ¿no? Con lo que es 40 horas por semana, porque es lo normal para trabajar, ¿no? Son 8 horas diarias. Pero si es un equipo de 6, 5 semanas se tomaría. Entonces, esto de acá también, esta técnica me dice, bueno, esta técnica es en lo que Garner decía, ¿no? Que equivale a 20 horas cada UCP. Esa técnica también me dice que en la programación que hemos sacado es el 40%. Entonces, como ya identifiqué cuál es mi programación, que es esto de acá, que es el 1155,52, entonces ya puedo sacar por regla de 3 cuánto equivale el 10%, o cuánto es el 100%, y luego sacar el 10% para análisis, para diseño 20, para pruebas 15 y para sobrecarga 15, ¿no? Ya puedo sacar. Y esos son los valores que se han sacado, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi proyecto no va a costar 1.155,52 de esfuerzo, sino que va a costar en realidad 2.888,8, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo otras actividades muy aparte de la programación. Entonces sería 12 semanas de esfuerzo si consideramos un equipo de 6 personas, y si es una sola persona, 72 semanas a 40 horas. Eso es. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ahora sí? A ver, ¿ahora sí se entendió? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿me confirman? Ya, ok. Entonces, yo les voy a dar la plantilla para que ustedes puedan comenzar a elaborar, a trabajar con sus casos de uso, ¿ya? Pero bueno, nos vamos a ir a break y luego regresamos porque ya es momento del break, ¿ya? Entonces regresamos y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en el